Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien? ¿Ven todo bien? Bárbaro. Bueno, comenzamos un nuevo día. Eh, no sé si alguien, bueno, se le dio a mi vecino por usar el mixer. Se debe estar haciendo una sopa. Bueno, espero que no lo escuchen mucho, pero bueno, supongo que terminará pronto. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, que quieran mencionar antes de que arranquemos con el desarrollo? Ahí no puse, no les eliminé a todos el micrófono, con lo cual no entiendo, Daniela, ¿qué querés decir? Que no se escucha, no se escucha nada. No, digo que yo no cerré los micrófonos desde acá. Su vecino. Ah, bueno, bárbaro. Entonces que siga haciendo la sopa el vecino. Bueno, bárbaro. Si le sigue dando duro, se ve que está mixando bastante el muchacho, o no lo cocinó mucho, pero bueno, vamos a seguir con otros temas. Les decía, si alguien quiere mencionar algo, alguna duda, algo que quieran comentar, experiencias, qué sé yo, lo que quieran. Si no, ya empezamos a arrancar con la clase de hoy. Bien, eh, me tomo unos segunditos para... Porque hay muchos que yo sé que quieren preguntar, pero no sé, no sé si la palabra es miedo, pero acá ninguno sabe nada, estamos todos para aprender. Bueno, no es que ninguno sepa nada, no es así, no es así el término. Estamos para aprender en un proceso de aprendizaje, con lo cual en un proceso de aprendizaje lo más importante son las preguntas, no las respuestas. Lo que realmente te ayuda a reflexionar son las preguntas. Pero bueno, por eso, esto es un aprendizaje, esto no es el dictado de un sabio hacia, en este momento, 63 ignorantes que están conectados. Nada que ver, nada que ver. Es un tipo que se supone, por la edad que tengo un poco más de experiencia en esta historia, he trabajado y se supone que esté hablando de cosas que, que domino. Pero bien, vayamos a... Decime, Tomás, qué me querés preguntar? ¿Qué quiere decir el falso consenso en pensamiento? La... Claro, el falso consenso, ¿qué pasa? Ahora te comprendí la pregunta. El falso consenso. Eh, En los grupos muchas veces se produce, si bien ya sea por el liderazgo de una persona o por un grupo de personas dentro del grupo, valga la redundancia, que exista una idea de consenso porque el resto del grupo se mantiene en silencio, simplemente por eso. Entonces se lo llama falso consenso porque en realidad quien representa al grupo, o quien va a representar al grupo, o quien dice nosotros pensamos que tal cosa, y el resto guarda silencio, entonces existe el falso consenso donde esa persona, supónganse ustedes, supongan que estemos presentes. Entonces uno se para y dice, mire, nosotros estamos disconformes como usted da la clase, bla, 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 bla. Si nadie
dice absolutamente más nada y sigue hablando esa persona, hay como una idea de consenso de que los 65 que están en este momento presenciando la clase piensan como la persona que está desarrollando, que está hablando. Ese es el falso consenso. Una manera, esto ya te lo da la práctica, pero una manera que un líder puede hacer eso es que, suponete que vos tomás, te levantás y decís, nosotros pensamos que nosotros, o yo quisiera hablarle en referencia, sin siquiera emitir un juicio. Por ejemplo, algo así. Vos podés decirme, yo quisiera hablarle respecto, nosotros que queremos hablarle respecto a la manera como usted da las clases. Entonces, yo te preguntaría, en ese caso, ¿qué quiere decir nosotros? ¿Qué quiere decir nosotros? Quizás vos tomás como un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces vos me decís, todos nosotros. Entonces una manera de decir, bueno, permitime un segundo, Tomás, yo te voy a dejar hablar, por supuesto. Yo quiero que levante la mano, por favor, cuáles son las personas a las cuales apoyan y Tomás va a hablar en nombre de ustedes. Ahí hay que ver qué pasa. Entonces, hay que ver si alguien levanta la mano o no levanta la mano. Entonces, ahí te la jugás, obvio. Si no levanta la mano nadie, yo te diría, Tomás, bueno, Tomás, yo te escucho, pero estás hablando en nombre propio, no de todos los demás. Ahí se rompió el consenso, o el falso consenso. Una idea. No sé si te quedó claro. Eso es un tema de los grupos y un tema de lo que puede llegar a ser la manifestación del grupo sobre una estructura formal, como en este caso una clase. ¿Mm? ¿Estamos, Tomás, te quedó claro? O joya, maravilloso. Buenísimo. Seguimos entonces. No hay nada que agradecer. No sé si alguien más. Vayan tirando preguntas acá como si fuera un programa de esos que ya ni me acuerdo, qué sé yo. Bueno, profe, disculpe, tengo una consulta con respecto a la fecha del parcial. Bueno, Camila, te escucho. No, te escucho, no, te leo, perdón. Hay un delay. Bueno, voy diciendo mientras. Sí, estoy grabando, Camila. Otra Camila. Por eso mi hija me dice que fui poco creativo. Mi hija se llama Camila también. Bueno, según lo escuché, no vamos a poder a cursar en junio. Obviamente. Y qué sé yo, chicos. Yo hasta ahora la facultad dijo eso. Yo ya les hablé en su momento que el tema de hablar de fechas hoy es utopía pura. Hasta tanto no haya algo o vacuna o el nombre que a ustedes se les ocurra dar sobre este COVID-19, pensar en fechas es un absurdo absoluto y sobre todo en lo que respecta más en educación. Posiblemente haya flexibilizaciones en cuanto al tema de industria, comercio, eso es otra cuestión, pero en educación yo les diría, esto no quiero influirles miedo, ni mucho menos, pero yo les diría que el año está jugado. Es decir, lo mejor que podemos hacer es que participar en las clases como lo están haciendo ustedes ya están inscritos, bueno, están en este momento en la mitad de los que están y quizás los habilite esto para rendir el parcial, los parciales en algún momento. Es una situación crítica en los cuales lo que priva es la incertidumbre y las decisiones a último momento. Así que yo no les puedo decir cómo vamos a tomar el parcial. No me veo en el corto plazo, y estoy hablando corto plazo de acá a septiembre, por ejemplo,
que volvamos a tener clases normales. Si mañana sale alguna cura para este flagelo que estamos viviendo, las cosas van a cambiar radicalmente. Mientras esto no ocurra, y según los cálculos que estoy leyendo por ahí respecto a encontrar algún tipo de solución medicinal, me refiero, médica, por decirlo de alguna manera, a este COVID-19, se está hablando de 18 meses, como algo muy rápido. O sea que estamos en una gran incertidumbre respecto a plazos. Yo creo que la facultad va a tener que arbitrar los medios para invertir en tecnología y poder rendir los parciales en forma online. Sigo insistiendo, lo dije desde un principio, porque las posibilidades de clases masivas y de exámenes presenciales yo las veo muy remotas, insisto, en este contexto actual. El contexto es un contexto que se instaló hace nada, hace unos meses. En Año Nuevo nos abrazábamos todos, brindábamos y todo, y hoy, 16 de abril, apenas 4 meses y medio, estamos todos confinados y no nos queremos tocar y tenemos que hablar a 2 metros de distancia. Entonces, la situación del mundo ha cambiado dramáticamente y creo que la educación va a cambiar dramáticamente. Y creo que además, esto ya es adivinanza, ojo que esto es una opinión personal, ¿no? No lo tomen como algo oficial, ni mucho menos, no he hablado con ninguna autoridad de la facultad, ni nada, eso es una opinión personal, estrictamente personal. Creo que independientemente que se encuentren medidas que puedan resolver el problema de los contagios o curarlo, como sea, del COVID-19, va a traer consecuencias en nuestras conductas futuras. Y bueno, este tema de la educación y sobre todo en el caso nuestro, que es tan masiva como, por ejemplo, en nuestro caso 120 alumnos, y en algunos lugares sabemos positivamente que en la facultad estamos bastante apretaditos, o en los pasillos de la facultad y todo eso, creo que va a durar un tiempito. Pero bueno, en cuanto tengamos, yendo a la pregunta específica de Camila, cuando tengamos algún tipo de nuevas fechas, veremos. Veremos. Lo importante es que el cuatrimestre se termina en julio, después veremos cuándo se rinden los exámenes. Ustedes podrán decir qué garrón, todos los exámenes juntos y después se viene el otro cuatrimestre y se me juntan las materias. Es probable que la facultad se vea obligada a encontrar elementos nuevos, quizás un solo examen. Se me ocurre a mí lo mejor, un examen con un recuperatorio, no sé, no se me ocurre otra alternativa, quizás sea un examen final y un recuperatorio, pero insisto, yo creo que la facultad, si me preguntara a mí, diría, flaco, diseñate algo online, porque esto va para largo, o por lo menos saquémonos de encima los plazos y terminemos el cuatrimestre en las fechas establecidas. Pero bueno, insisto, vamos a ir resolviendo a medida que las cosas, los acontecimientos se vayan dando. Por el momento tenemos esa fecha, yo ya se los dije, obviamente junio es un mes y medio como estamos hoy, y bueno, nada, veremos. Bueno, bien. Este dibujito, ay, otra vez volví con el dibujito, pero bueno, yo voy con este dibujito para que te quede claro que somos
la organización no tiene forma, que estudiamos al gerente, que el comportamiento organizacional se da en nuestro cerebro y que el comportamiento organizacional obedece al impacto que los individuos, los grupos y el sistema organizacional tiene sobre nuestras conductas, ¿no? Bien, los tres circulitos, de los tres circulitos nos queda el rojo, el sistema organizacional. Vimos comportamiento individual, vimos grupos, que, atención, les recuerdo, grupos, organización informal, para nosotros grupos es informal, no tiene nada que ver con equipos, nada que ver con equipos, después vamos a ver las diferencias. Y ahora entramos, sí, al tema de hoy. Sistema organizacional se refiere específicamente a la estructura. ¿Quién no ha hablado de estructura? Bueno, ¿qué es estructura? No les pido una definición de estructura, sino que vayan tirando qué conceptos les parece que componen la estructura. ¿Qué es? Conceptos, palabritas, una palabrita. Nada, algo que se les ocurra. No tengan miedo, porque esto para darle un poco. Coordinar. Daniela dijo coordinación, orden, forma determinada, forma, agrupamiento, división de tareas, organigrama, mecanismos, Daniela, sí, bastante abierto, mecanismo, pero procesos, jerarquía, sectores. Bien, entonces veamos cuán lejos o cuán cerca estuvimos de esos conceptos que estuvimos, la verdad, me alegra mucho porque estuvimos muy cerca no, muy precisos respecto a eso. Sí, mecanismo de coordinación, perfecto, gracias Daniela. Entonces, según Robbins, una estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas de la organización. Es decir, una estructura organizacional es dividir, agrupar las tareas y los mecanismos para coordinarlas. Punto. Vos me dirás, pero hay muchas otras cosas más. Sí, está bien, hay muchas otras cosas más. Pero viste que yo les hablé la respuesta de ascensor. ¿Qué pasa si vos entras al ascensor? Bueno, ahora no podemos compartir con los vecinos los ascensores, pero supongamos que volvamos a poder compartir los ascensores con los vecinos, entonces tu vecino te pregunta, porque está aburrido y te pregunta, ¿qué es estructura? Y vos, ahí nomás, le sacás, bueno, es como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas de una organización. Toma para vos. Se lo dijiste en el ascensor antes que se bajara y quedaste como una reina o un rey. ¿Ven? Maravilloso. Bueno, ahí tienen la definición de estructura. No hay que matarse en eso, en las definiciones. Pero bueno, tenemos el concepto claro de todo lo que dijeron ustedes. División de tareas. Che, vos, Carlito, hace esto, Mariela, vos haces esto, Juan, vos haces aquello. División de tareas, muy simple. Juan, Antonio, Camila, Daniela, vamos a hacer un grupo, este grupo se va a dedicar a pintar. Pedro, Antonio, Dionisio, ya no se me vienen los nombres, y Claudia se van a dedicar a lijar las paredes. Estás agrupando o dividiendo tareas. Así de simple. Por eso yo les digo que hay mucha gente que hace eso sin haber estudiado absolutamente nada en la organización. ¿Va? Nosotros sí vamos a profundizar. ¿Y cómo coordinás? Bueno, coordinás las tareas de maneras que después vamos a ver, pero vas a coordinar, porque eso es una cosa que necesitamos. Es decir, que la coordinación es como el pegamento
que le va a dar a ese agrupamiento y a esas divisiones de tarea que acabamos de hacer, le va a dar sentido y le va a hacer que todos ellos converjan en este caso, como decidimos, pintar una habitación, por ejemplo. Entonces, si la gente que va y agrupamos, los pintores van a comenzar a decir, no, para, que primero van los que elijan. Elijan, no los que elijan, los que elijan. Entonces, ya ni me acuerdo los nombres que dije, va, el grupo que elija, ¿dónde está? Acá está, bueno, empieza eso. Eso es coordinación. Después vamos a ver qué tipo de coordinación, pero eso es una coordinación. Empiezan los grupos a elijar. No, así no se elija. Se elija así, 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 asá, así. Es otro tipo de coordinación. Está vinculado a la palabra proceso. A la palabra proceso, que ustedes dijeron, procesos. Después vamos a ver qué es toda esa historia. Bueno, perfecto. Avancemos un poco más. Yo les había dicho en una de las clases pasadas que teníamos por un lado el que antiguamente hablábamos de prevenir el comportamiento de las personas y hoy estamos ya más tendientes a prevenir el resultado de las personas. Ese es el objeto de la estructura, en definitiva. Prevenir el comportamiento y prevenir el resultado, o ambas cosas a la vez. Entonces, ahí surgen dos extremos, en este pensamiento surgen dos extremos de pensamiento de estructura, que es el modelo mecanicista y el modelo orgánico. Entonces, tenemos por un lado prevenir el comportamiento de las personas y por otro lado prevenir el comportamiento de los resultados. Entonces, cuando hablamos de modelo mecanicista, nada es malo y bueno en sí mismo. Es decir, no es que estamos hablando de que uno es malo y el otro es bueno, porque recuerdo que cuando yo estudiaba en aquellos tiempos, y Taylor, que creo que me enseñó Taylor mismo sus conceptos, en aquellos tiempos, el tayloreano, el fordismo y todo eso, se lo criticaba, pero claro, es muy fácil criticar las cosas 100 años después. Hay que verlas en ese contexto del mundo. Pero bueno, entonces, prevenir el comportamiento de las personas está más vinculado, no totalmente, absolutamente y religiosamente vinculado, está más vinculado, tiene una tendencia a un modelo jerárquico como el que estamos viendo ahí. ¿Ah? Entonces, prevenir el resultado de las personas está más vinculado a un modelo orgánico de vínculo, de relación de equipos de trabajo, donde no importa tanto el comportamiento de las personas, sino que importa el resultado. Ahora bien, sobre la base de que todas las personas como seres humanos somos iguales, en el concepto de organicidad, no todos somos iguales porque depende de nuestro conocimiento y depende de qué tipo de conocimiento, con lo cual también van a depender este tipo de estructuras. No porque las estructuras se adecúen al conocimiento de las personas, sino que requieren determinados conceptos, determinados conocimientos, perdón, de las personas. Es decir, que el objeto organizacional desde el punto de vista técnico a lo que se dedique la empresa, para decirlo más simple, también va a depender la estructura. Porque ahí vas a también depender de la necesidad del conocimiento que vos quieras o necesites incorporar a la empresa. Entonces, estos son dos conceptos que están en los extremos. Y en el medio está la realidad. Es decir, estos son dos conceptos casi teóricos, donde tenés el concepto organicista puro y el concepto mecanicista puro. ¿Son todas las organizaciones así? No hay ningún concepto puro en la realidad. En la realidad hay conceptos grises, mezclados. Quizás haya sectores de la organización más orgánicos que otros. Por ejemplo, para entrar a conceptos más simples y verlo muy fácil. McDonald's. Cuando íbamos a McDonald's, llegás, y vos te encontrás con un mostrador.
Claramente, físicamente, en la organización, una división entre las personas que te atienden y las que están detrás en lo que se denomina la cocina. Ahora bien, ¿cuál les parece a ustedes que es más orgánico y cuál les parece a ustedes que es más mecanicista? Esos dos simples ejemplos. ¿Es más orgánico el vendedor o es más mecanicista el trabajo en la cocina? Es decir, ¿tiene más especificaciones a qué atenerse el de la cocina o tiene más especificaciones a qué atenerse quien te atiende en una caja? ¿Qué les parece a ustedes? Leonel, el de la cocina, ¿qué? Las dos son bastante mecánicas, dice Pedro. El de la cocina es más mecánico, dice Leonel. Indudablemente el de la cocina es más mecánico. Porque obviamente la cocina no puede improvisar ante una dificultad. Si no tiene más hamburguesas, el de la cocina levanta la mano y dice, se acabaron las hamburguesas. No salen las hamburguesas. Vamos a ese mismo problema. Supongamos que las hamburguesas están justo bajándolas del camión en ese momento. Supongamos. La cocina no tiene hamburguesas. Vamos al vendedor. El vendedor que te va a decir, señor, le tomo el pedido, pero va a haber una pequeña demora. Va a haber una pequeña demora, así que lo invito a sentarse y bla, 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 bla. Eso no está formalizado. Es decir, no está formalizado cómo se tiene que hacer un determinado tipo de hamburguesa. La magnífica, por ejemplo. La magnífica está establecido los componentes que tiene que tener y las cantidades que tiene que tener ese componente. Sin embargo, el vendedor tiene una función más orgánica y más de resolver el problema. En realidad es un buffer, es un vínculo entre el cliente y algo más estructurado que es la cocina. Después les voy a contar, cuando veamos mecanismos de coordinación, vamos a volver al tema de la cocina y cómo se resuelven algunos problemas de coordinación con la tecnología. Ojo, estamos hablando de, acá las dos son bastante mecánicas. Pedro dice las dos son bastante mecánicas. No es que no tenga razón Pedro, porque sí, efectivamente, es bastante repetitivo la tarea. Tienen que llenar los vasos con gaseosa, tienen que ir a buscar las papas fritas, tienen que ir a buscar el pedido, tienen que leer la comanda, avisar, entregar. Digamos que dentro de esa descripción, Pedro tiene razón. Pero ante la dificultad, están entrenados para lo orgánico. Lo orgánico es ¿qué es? Resolver el tema. Un tema más desagradable, un ejemplo más desagradable para mi gusto, por ejemplo, es en una época de guerra. La estructura militar en época de paz, digamos, cuando no actúa en combate, es más mecanicista que cuando lo hace. Es decir, que cuando está actuando en el combate es un modelo más orgánico. Mucho más orgánico. No actúan, sí señor, no señor, no, ahí está el pellejo en juego, está a resolver en función de la estrategia del enemigo y una serie de cuestiones. Es decir, que una estructura tan mecanicista como la militar termina siendo orgánica bajo otras circunstancias. O sea que también este concepto entra en juego en todas esas cuestiones. Es decir, para que te quede claro, yo te estoy dando estos conceptos para que vos veas que depende del tipo de organización, depende del momento, depende de la situación del contexto, adoptás una u otra tendencia, ni siquiera estructura, porque no es absolutamente mecanicista y absolutamente orgánico. ¿Tá? Si quieren hacer preguntas, la tiran y chao, ¿eh?
Entonces, volvemos al concepto de estructura organizacional. Y yo les puse en rojo, dividen, agrupan y coordinan. Vamos a ver esa historia de dividir, agrupar y coordinar. Es la misma definición que antes, ¿no? Vamos a ver eso, dividir, agrupar, y ahí entra a jugar el capítulo de DAF, y por eso es que vamos a ver ahora, y yo específicamente les voy a decir ahora que estos datos que estoy sacando es de DAF, los gráficos son de DAF, no se hagan ningún tipo de problema, no inventé absolutamente nada, y les voy a dar un solo gráfico que es un ejemplo que no va a ir al parcial, con lo cual relájense, todo lo que les voy a mostrar está en el libro. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es que entendamos qué es lo que nos dice don Richard Duff. ¿Estamos listos? Vamos. Entonces, que están muy lindos los jueguitos que hago, ¿no? Que eso se va para arriba, para abajo, una belleza. Bien, la estructura segunda, los tres componentes clave, tremendo, Pedro. Bueno, viste, Pedro, es un fenómeno, es esto impresionante. Bien, bueno, me alegro que me sigan la locura. Bueno, entonces, los tres componentes clave. Designan las relaciones formales de subordinación, como el número de niveles en la jerarquía, guarda con la palabra jerarquía, después vamos a ver qué es la jerarquía, y el tramo de control de gerentes y supervisores. ¿Se acuerdan lo que era el tramo de control? ¿Se acuerdan lo que era eso? ¿Se acuerdan? El tramo del control. ¿Se acuerdan que era la cantidad de gente que se supone que una persona puede supervisar eficientemente? Bueno, ese es el tramo de control. Yo sé que ustedes lo tenían, pero que les cuesta escribirlo. Perfecto. Así que, muy bien. El tema es que el tramo del control hoy es muy variable. El capítulo, no sé cuál, ojo que yo saqué un capítulo, Carolina, de edad. Saqué el capítulo, yo no, sí, está en el capítulo, en la parte 2, me parece que estoy hablando de la parte 2, capítulo 3, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo. Porque saqué el capítulo de, ese capítulo 3, primera hoja, está diciendo Milagro. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjense que lo que está diciendo, sí, capítulo 2 no va, saque el capítulo 2 porque prácticamente lo doy yo, ya se los di en el apunte, ¿tá? Ya se los di en el apunte. Entonces les decía que esto que ustedes están viendo, que está, como bien dice Milagros, está claramente, es textualmente lo que dice el libro. Pero ¿para qué les recalco esto? Porque ustedes lo leen rápido, lo van a leer rápido, identifica agrupamientos de individuos en los departamentos, el diseño de los sistemas para garantizar. Esta historia es la misma definición que vimos. El diseño de sistemas para garantizar la comunicación, la coordinación. Bueno, coordinación. Flaco, no, está bien. Muy linda la palabrita, muy lindo. Coordinación. El agrupamiento de individuos. Sí, ya vimos los agrupamientos. Ya lo vimos. Relaciones formales de subordinación como el número de niveles y jerarquía. Bueno, jerarquías no vimos, pero bueno, está medianamente establecido dentro de la coordinación. Digamos que la definición que nosotros vimos de estructura coincide en un 98% con lo que está acá, con lo que está diciendo Duff, estos 3 puntos que está diciendo Don Duff. Bien. Después Duff, más adelante, habla de centralización y descentralización, casi por ahí escribiéndolo. Entonces, este es un concepto muy importante que quiero que les quede grabado. Cuando hablamos de centralización y descentralización, estamos hablando exclusivamente de decisiones. Es decir, volvamos al ejemplo que vimos de Isadora, 831 locales. Muchos van a pensar y decir, es una empresa
totalmente descentralizada. No, necesariamente, no necesariamente. Y ni mucho menos con lo que hablan del control que tienen. Con lo que el artículo que no pudimos ingresar más hablaba de que hay un control absolutamente centralizado, con lo cual las decisiones son centralizadas en Isadora. Y tal es así que estuve con la gente, con sus dueños, no físicamente, participé justo de una de las decisiones. En este momento, las dos plantas de producción que tiene, porque todo lo demás se nutre de un sistema de proveedores, después vamos a ver que eso se denomina ecosistema de una organización, se nutre. En este momento, les decía, Isadora está fabricando barbijos. Está fabricando barbijos. O sea que es más allá de la cantidad de locales que tiene, nosotros tendemos a pensar que eso es descentralización, pero la centralización y descentralización se refiere exclusivamente a la toma de decisiones. Es centralizada cuando está concentrada en uno o algún grupo pequeño de equipos o de personas que integran la organización, y descentralizada cuando las decisiones se toman entre varios niveles de la jerarquía de la organización. Por supuesto, esto es un sistema mixto en las organizaciones y vamos a tener que las decisiones rutinarias son absolutamente descentralizadas por lo general. Es decir, seguramente muchos de nosotros empezamos a trabajar y tomamos decisiones en cada momento, hasta que llegás a un punto que decís, no, acá pasó algo, para que lo consulto. Puede ser muchas cosas, o puede ser, no, pero esto no era como a mí me dijeron, yo consulto si sigo adelante. Entonces ahí consultás. El grado de la cantidad de consultas que vos tengas que hacer va a depender del grado de centralización que tenga una organización. No hay nada, no hay una fórmula específica. Pero lo importante es que nos quedemos que cuando hablamos de centralización y descentralización, hablamos exclusivamente de decisión. Y DAF lo hace. DAF habla específicamente de decisión. Y te habla de este grafiquito. No te vuelvas loca ni loco. Esto habla de dos cuestiones, cuatro cuestiones, mejor dicho. No, dos cuestiones, que son la comunicación vertical y la comunicación horizontal. Entonces, y te habla del diseño del método estructural dominante cuando necesitas una coordinación abajo, la vertical sea dominante, es decir, necesitas que la jerarquía sea dominante. ¿En qué concepto? Dependiendo de la organización. Yo te diría, ¿en qué concepto? En una organización altamente formalizada. ¿Qué es una organización altamente formalizada? Una organización donde casi todo está escrito. Entonces, ese concepto de una organización altamente formalizada, nosotros lo denominamos técnicamente, no peyorativamente como lo conocemos en la calle, burocracia. La burocracia es una organización altamente formalizada. Ahora, os invito a reflexionar. ¿Por qué las estructuras del Estado responden a una estructura burocrática? ¿Y por qué cuando miramos o analizamos muchas organizaciones privadas son mucho menos burocráticas? Inclusive nosotros decimos, pero ¿por qué no hacemos las cosas más fáciles en el Estado? Solemos decir. ¿Por qué les parece que en la mayoría de los estados las organizaciones públicas tienden a ser más
burocráticas. Federico dice por cuestiones de control. Para dar más trabajo a la gente, dices. Bueno, me quedo más con lo Federico. Después te voy a decir el tema, después voy a ir lo que dice Celeste. No, fíjense, Leonel, una cuestión de tamaño. Bueno, sí, lo del tamaño, obviamente cuando las organizaciones tienden a tener un gran tamaño, tienden a ser más burocráticas. Está bien lo que está diciendo Leonel, está bien. Ah, perfecto. Claro, como un tema de tamaño, como lo que estaba diciendo Leonel. Claro, pero en realidad, depende del poder. ¿What? Sí, del poder. Y es un tema muy interesante este análisis que hizo Misberg sobre el tema del poder. Y esto para que nos quede, no va a ir al parcial, ¿eh? Relax. Entonces es importante para que lo asimilen. Cuando el poder externo a la organización es mayor al poder interno, las organizaciones tienden a burocratizarse. Las organizaciones públicas manejan fondos públicos o bienes públicos que no les pertenecen. Todo lo contrario en una organización privada, donde está el dueño y el dueño dice, comprale a fulano. No le dice nada, lo dijo el dueño, al contrario, vos vas a ir corriendo a comprarle a fulano tranquilo. ¿Por qué? Porque te dijo el dueño que le compres a fulano. En el Estado no es así. Entonces, las estructuras de los estados tienden a burocratizarse. Está bien como dijeron ahí, como dijo Federico, por razones de control. Efectivamente. Pero no solamente para controlar mejor las cosas, sino para transparencia de los procesos. Es decir, yo compro y te muestro cómo compro. Además, por eso tiene que burocratizarse. Ustedes dirán que en los diarios salen muchas otras cosas. Está bien, nada garantiza nada. Yo les digo lo que es una estructura burocrática. ¿Ah? Por eso los estados, ¿qué hacen para comprar? Compran directamente. Lo estamos haciendo ahora en cuestiones de emergencia. Si en situación de emergencia no puedo hacer, ¿qué proceso no pueden hacer? Un proceso de licitación. Lo voy a dejar ahí. El proceso de licitación, si se juntan varios proveedores, etcétera, etcétera, hay todo un procedimiento. Hoy está la palabra protocolo de moda, lamentablemente. Protocolo no es más que un procedimiento. Procedimiento. Eso es un protocolo, es un procedimiento. ¿Cómo proceder ante cuando te entregan el delivery? Fíjese hasta lo que estamos llegando. Hasta ahí. Eso es un procedimiento. Bien, entonces ese grafiquito que te da es para que vos veas más o menos en función de lo que vos necesitás, en lo que necesita la organización, es si hay mayor o menor comunicación horizontal. Las organizaciones más orgánicas tienen mayor comunicación horizontal y las organizaciones más mecanicistas tienen casi nula o muy poca comunicación horizontal y mucha comunicación vertical. ¿Cuál es la comunicación vertical? Dominantes. Hay dos básicas comunicaciones verticales. Una es la orden, la instrucción. ¿Se acuerdan cuando veíamos la planificación? Que era el objetivo, los planes y programas. Es decir, termina en un programa de producción, termina en un programa de ventas. Entonces, esa es lo que desciende. ¿Qué asciende? ¿Qué sube? La información de control. ¿Se acuerdan que decíamos con el tema que no solamente la información específica del control para el control de los activos o el control de fraude, sino también el control de desempeño, a ver qué tal bien o tal mal
vamos con esta historia. ¿Ah? Bien, sigamos. Entonces, acá estamos viendo algo que solemos confundir con estructura, que es lo que comúnmente se lo denomina organigrama y lo que Mintzberg denomina sistema de flujo de autoridad formal. Yo les había dicho en la última clase que había hablado, si un autor pone sistema de flujo de autoridad formal y no puso sistema de flujo de autoridad solamente, ya nos está diciendo que existe otro flujo de autoridad, que es el informal. Por ahora no vamos a entrar en esa historia, para no complicarlo. Pero el flujo de autoridad formal, el organigrama, sirve para esto, para decirte más o menos cómo están agrupados o divididas las tareas. ¿Cuál es la cadena de mando? Es decir, la cadena de mando es esa línea. Esta es la cadena de mando. Esta es la cadena de mando. ¿Cuál es la cadena de mando? Es decir, que este sector o grupo responde a este y este responde a este. Eso nos está diciendo. ¿Qué más nos dice el organigrama? No mucho más. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que las organizaciones hoy son muy flexibles porque el entorno cambia. Imagínense en una ciudad, si antes cambiaba, imagínense una situación como la actual. Entonces, esto no es la estructura. Siempre confundimos la estructura con el organigrama. ¿Esto qué es? Una representación gráfica que se nos ocurrió para aclarar un poco nuestro cerebro, para decir quién depende de quién. Punto. ¿Ah? Esto es la estructura jerárquica también. El CEO, presidente, CEO, son las siglas que se usan proveniente de la palabra en inglés. Se lo puede decir CEO, si querés, muchos lo dicen CEO, que viene del inglés Chief Executive Officer, director ejecutivo, le puedes decir también, ¿está? O como le dicen acá, presidente ejecutivo. Vas a encontrar que en muchas empresas le dicen CEO. Ojo que no es el presidente de la compañía, no necesariamente, pero no importa, después vemos eso. Bien, nada para más el asunto, este es el organigrama. Oh, me mataste con las rayitas. A Daf le gustan las rayitas, pero yo te quiero explicar qué es esto. Porque DAF te va a mostrar el integrador en tiempo completo. ¿Qué es esa historia del integrador de tiempo completo? Y te da el ejemplo del gerente de proyecto. Siempre, cuando estamos hablando de gerencias de proyectos, cuando estamos hablando de proyectos, es un enlace lateral. Es estos enlaces que están acá. Ustedes ven la flechita del mouse, ¿verdad? ¿La ven? ¿Me sirve de puntero? No sé, díganme a alguien si la ve, por favor, la flechita. Oh, buah. Gracias. No, entonces no la ve nadie, me imaginé. Bueno, entonces voy a tener que expresarme de otra manera. Ustedes ven a la derecha del organigrama. Este sí es un organigrama bastante simplificado. A la derecha del organigrama están viendo tres puestos que lo llaman gerente de proyecto, el cual lo estoy buscando yo acá en el libro, así lo leo bien porque no lo leo bien está muy chiquito y no sé si ustedes lo leen bien. No quiero... A ver si llegué. Acá estoy. ¡Wow! Tenés el gerente de proyecto producto A, gerente de proyecto producto B, gerente de proyecto producto nuevo C. Son todos productos nuevos. Entonces, no es muy feliz la tipografía que utilizaron. En la línea vertical, las líneas verticales es departamentos de finanzas, la segunda línea vertical es departamento de ingeniería, la tercera departamento de compras y la última departamento de marketing.
¿Está? ¿Lo tienen a eso? Bueno, fíjense que acá hay varios conceptos que le quiero decir. Primero, la división funcional, el agrupamiento funcional, mejor dicho, la división de funciones es vertical a la organización. Volvemos a la izquierda. Departamento de finanzas cae hacia abajo. Departamento de ingeniería atraviesa verticalmente la organización. Departamento de compras atraviesa verticalmente la organización y departamento de marketing atraviesa verticalmente a la organización. ¿Está? Hay muchos gráficos que no están. ¿Dónde, Carolina? Atención. Claro, pero bueno, te decía, lee o imprimí. A veces hay momentos que lo bajás al archivo, después lo querés abrir y hay cosas que no te muestran. Si vos lo mirás directamente desde la web, esto te aparece. Yo lo estoy mirando directamente de la web. ¿Ah? Yo te di el... Pero míralo directamente de robertovinetti.com.ar. Lo mirás desde ahí y ahí lo ves. Yo estoy ahí colgado. Desde ahí se ve. ¿Mm? Mírenlo de ahí. Volviendo, fíjense que las rayas, entonces, las funciones atraviesan verticalmente. Claro, pero cuando lo descargas, Carolina, léelo desde mi página online. No lo bajes. No lo bajes. Sí, ya me ha llegado que cuando lo bajás te pasa eso. Ahora, yo lo tengo bajado y no sé por qué es esa historia, qué sé yo. Pero bueno, ahí están hay gente, tuve alumnos que fueron y en los trabajos los imprimieron. Ahora se complicó toda esa historia. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces tenemos esas líneas verticales que estamos viendo, esas rayas verticales bastante confusas que hizo el autor, son las funciones o también los agrupamientos funcionales atraviesan verticalmente a la organización. Entonces, volviendo al tema horizontal, tenemos los enlaces laterales. Los enlaces laterales son justamente gerente de proyecto producto nuevo A. Puede ser un gerente de proyecto. ¿Qué otras industrias trabajan con gerente de proyecto? Por ejemplo, las industrias, los astilleros náuticos. Es decir, suponete que estamos hablando de un astillero que hace buques que son para ¿cómo se llaman estos? ¡Wow! Eh, los cruceros. Los cruceros. Construir un crucero no es una tarea sencilla. Después vamos a ver la industria 4.0 de cómo se construye hoy en día, cómo se hace para construir esto. Pero por ahora vamos a los conceptos de las estructuras que necesitamos para llegar a eso. Entonces, el gerente de proyecto, el del producto A, puede llegar a ser específicamente el de un determinado buque, el buque A. Entonces, esa persona se ocupa de coordinar que todos los departamentos existentes en la compañía cumplan con los objetivos que necesita para cumplir con su proyecto. ¿Ah? Ese proyecto puede ser un nuevo producto. Es muy común que ustedes encuentren la figura del gerente de proyecto en empresas de marketing muy fuertes como Procter Gamble, por ejemplo, que pueden ser gerente de proyecto desodorantes, gerente de productos, perdón, desodorantes Rexona y así sucesivamente, gerente de productos detergente Pirulito y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son personas encargadas de controlar horizontalmente en todas las jerarquías
en todas las jerarquías el correcto funcionamiento de la estructura. El integrador es una persona física, por supuesto, sí, o un grupo de personas, claro, o un grupo de personas. Generalmente el gerente de proyecto sí es una persona física. Así que son personas que existen, exactamente. Pueden ser áreas, inclusive, que sean que se ocupen de la coordinación de un determinado proyecto. Es muy probable que depende del tamaño de la organización haya mucho. Yo encontré una pyme una vez que hacía puentes grúas. Eh, Puentes grúas es una cuestión que se hace a medida, que en realidad se usa, es algo que tiene una cabina en el medio y se utiliza para levantar cosas de gran peso. Eh, y bueno, no se pueden hacer un puente de grúa para cualquiera. Depende del ancho de la fábrica, depende la cantidad de peso que quiera levantar, depende si lo querés manejar desde abajo, querés estar arriba, etcétera, etcétera. O sea que en esa pequeña pyme o una pyme en realidad, no era muy pequeña, pero cuando tenían un proyecto de un puente de grúa que se fabricaba a medida, asignaban a alguien la responsabilidad de ese proyecto. Y la persona tenía el proyecto del puente de grúa para el cliente X. Quizás, quizás, puede ser que una persona tenga más de un proyecto, ¿ah? Pero corre horizontalmente a la organización. Después vamos a seguir viendo. Esto es una introducción. Después vamos a ver la estructura matricial. Les voy a complicar más la historia. Atención acá. Atención acá porque quiero que vean que tiene un diseño distinto el organigrama. Que este organigrama es igual a este organigrama, pero con otro diseño. No igual, digamos, pero este tiene todo un diseño horizontal y este organigrama, esto es el mismo nivel. ¿Está? Es una nueva manera una distinta manera de expresar. Por eso les digo que esto es una manera que nosotros utilizamos para expresar algo. ¿Y por qué está hecho esto? Esto está hecho para simplificar y para que comprendamos cuando DAF se refiere a los equipos que no es que no tenga nada que ver. Sí, tiene que ver con lo que vamos a ver, porque estos son los equipos interfuncionales que vamos a ver más adelante en el próximo capítulo y que habla, en este caso está hablando de una empresa de software y fíjate que primero te dice equipos de productos de videojuegos y equipos de productos de memoria, supongo que será de Harvard, no sé, hay un problema de traducción. Gerentes de ventas de productos de memoria, gerentes de productos de memoria, programador de jefes de productos de memoria, supongo yo que tendrá que ver con Harvard, es decir, el tema de plaquetas de memoria y ese tipo de cosas. Entonces, ahí armás equipos que no es una cuestión muy formal, pero armás equipos interdisciplinarios o interfuncionales para que coordinen. Por ejemplo, en un momento determinado de mi carrera profesional, yo fui jefe de finanzas de una multinacional allá, qué sé yo. Y entonces, cuando llegaba el momento de pagar, a mí me llegaba por sistema automáticamente todas las órdenes de pago y me llegaban los importes y yo lo único que tenía que hacer era un cheque y entregarlo al proveedor. Pero a veces tenía que pagar 1.000.000 y tenía, por decir un ejemplo, y tenían 800.000 para pagar, no 1.000.000. Entonces, era ¿a quién le pago? Y la gente que liquidaba proveedores se juntaba conmigo y se juntaba la gente de compras para priorizar a aquellos proveedores que la producción necesitaba con mayor urgencia. Entonces ahí se arman esos equipos interdisciplinarios, que eran reuniones absolutamente rutinarias. Y bueno, ¿cómo a quién le pago? Págale a fulano, mengano este, no le pagué este, no. Obviamente hoy en día
la tecnología permite ya no juntarse tanto físicamente. No hablo de las videoconferencias, sino que ya automáticamente te vienen y te priorizan por software directamente. Pero bueno, wow, wow, ¿qué es esto que me estás diciendo? Agrupamientos. No te asustes, no te... Porque acá nosotros hablamos, te puse diseño organizacional para que vos tengas en cuenta qué es lo que te está diciendo DAF en ese momento. Está hablando de diseño organizacional, DAF más adelante del libro te dice diseño organizacional y ahí te habla de los agrupamientos. Y el agrupamiento funcional, ¿qué es? Te agrupa ingeniería, marketing, manufactura, administración, compras, eso es funcional, una función, te lo agrupa por función. Después te dice agrupamiento divisional, división 1, que puede ser Rexona, división 2, que puede ser Pringle, división 3, que puede ser lo que sea. Eso es una división. Vamos a ver cuál es la diferencia entre división y por qué estamos hablando de división. Perdón, ¿puede ser que sea unidades? Sí, puede ser. ¿Puede ser que sea departamentos? Sí, puede ser que sea departamentos. Se me acaba de apagar la luz, con lo cual he quedado más oscuro de lo que soy. Pero bueno, así seguiremos. Se me acabó la batería, así que no voy a hacer absolutamente nada al respecto. Seguiremos así oscurito como soy. Bien, entonces, les decía, ¿qué diferencia hay entre unidades y división? Generalmente la división tiene aspectos administrativos propios. Por ejemplo, muchas divisiones pueden tener departamentos de compras propios. Es decir, que hay división producto 1, división producto 2 y división producto 3 tienen departamentos propios de compra y no centralizados en una administración. ¿Tá? En cambio, generalmente cuando hablamos de departamentos o unidades, responden a un departamento de compra. ¿Está? Eso generalmente es la división. Cuando vos usás la palabra división, ya tiene un grado de descentralización, y ahí sí tiene que ver con la decisión, mayor grado de descentralización la división. Estamos al borde de casi una empresa distinta. Casi, no llega. Casi. Bien. El agrupamiento multifocal, bueno, obviamente, que en realidad el multifocal es el agrupamiento que existe. El agrupamiento se utilizan todos los conceptos medianamente juntos, del agrupamiento, la división, funcional, etcétera. Se utiliza el agrupamiento en función de cómo vos te convenga. ¿Tenés que estudiar esto gráfica? No tenés que estudiar los grafiquitos de memoria. No me interesan los grafiquitos de memoria. Tenés que poder explicar cada uno lo que es. Los grafiquitos te puede ayudar a entenderlo, no que dibujes perfectamente. Y el agrupamiento horizontal que acabamos de ver. Y el agrupamiento horizontal que es el de proyecto. Y después tenés, por último, el agrupamiento de red virtual. Este agrupamiento de red virtual es un tema que después vamos a ver un poquitito más específicamente. Bien, ¿cómo vamos? Hasta ahora, 8:11, nos noto muy callados. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro todo hasta acá? Yo les estoy dando rápido esto porque está en DAF, está claro y se me fue uno. Eran 67, hice la pregunta y se fue uno. Así que esto que vimos recién entra en el parcial. ¿Cómo recién entra? Entra en el primer parcial esto. Estamos hablando... Esto tiene que ver con el primer parcial. Lo que pasa es que les estoy dando la idea de cómo seguir ya la bibliografía. Digamos, si bien tienen el gráfico, fíjense que todavía, si alguien tiene de ustedes, está mirando el texto que yo les di, todavía no vimos mecanismos de coordinación. Estamos viendo DAF, es decir, que prácticamente te estoy diciendo, comenzá con DAF cuando hablé de sistema organizacional. Comenzá con DAF.
y después seguí con el apunte que yo les di. ¿Ah? Bien, sigamos. No por mucho, 18-13 ya, wow. Bueno, fíjate que acá te trae justamente lo que te decía, la diferencia entre la estructura funcional y la divisional. La divisional le gustan las rayitas a DAF, la divisional es la de abajo, y fíjate que ahí tenés departamentos de investigación y desarrollo, bueno, como no lo leo bien, voy al libro. Tenés investigación en manufactura, contabilidad, marketing, y se repiten en todos, ¿ves? Por eso son divisiones. Publicidad electrónica es una división, automatización de oficinas es una división, y realidad virtual es una división. Esta es una empresa de información, de una tech, así que bueno, obviamente las divisiones son poco conocidas, deberíamos empezar a trabajar más con este tipo de organizaciones y este tipo de agrupamientos, porque son las organizaciones que están hoy naciendo y ya otra un poquito más que naciendo, ¿no? Con lo cual es importante que nos empecemos a acostumbrar a esto. Ahí pueden ver que cada una de ellas tiene su departamento de investigación y desarrollo, manufactura, contabilidad y marketing. Y ahí vemos la diferencia que yo les apuntaba de divisional y de funcional. La estructura funcional permite economía de escala. ¿Qué es la economía de escala? Permite economía de escala. ¿Y qué es eso? ¿Qué es permitir economía de escala? ¿Qué es economía de escala? Entonces preguntémonos las palabras que estamos pronunciando. Economía de escala es, en un momento determinado, hace 100 años, cuando Taylor arrancó, Taylor agarró y dijo, muchachos, ¿vos qué te dedicas? No, yo junto todos los papeles que se compran. ¿Vos qué haces? No, yo lo que hago es acomodo las cosas que se van comprando. ¿Vos qué haces? Yo voy y las llevo para la fábrica, las cosas que se van comprando. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Todas las personas, levanten la mano todas las personas que manejan papeles. Y levantaban la mano. Bueno, todos ustedes van a hacer administración. Y nos juntamos y trabajamos en conjunto para hacer administración, para mejorar la productividad. Esa es economía de escala, es decir, escala ¿por qué? Porque juntás. Y economía de escala también lográs cuando vos, otra cosa que hizo fue estandarizar los elementos que se utilizaban en los productos. Es decir, si vos fabricás lavarropas, por ejemplo, lo mejor que utilices es la menor cantidad de tipos de tornillos posibles. Tornillos, ¿viste? Tornillos o bulones, que no es lo mismo, pero ponele tornillos. ¿Por qué? Para que vos puedas comprar de un solo tipo de tornillos, idealmente de un solo tipo de tornillos, y haces economía de escala, porque en vez de comprarle 15 de uno, 15 del otro, 15 del otro, 15 del otro, 15 del otro, compras 300 de uno solo y haces economía de escala, podés conseguir mejores precios. ¿Comprendemos lo que es economía de escala? Eso es economía de escala. Otra de las fortalezas posibilita el desarrollo de las habilidades, obviamente, si juntás a todas las personas que administran juntos, toda la gente que produce están juntos, toda la gente que almacena está juntos, etcétera, etcétera. Habilita la organización para que alcancen metas funcionales y es mejor con uno o algunos productos. Claro, acá ya en realidad te está diciendo, guarda, que la estructura funcional es para algo simple. Ya te lo está diciendo, un producto, dos productos, algunos productos, ahí nomás. Entonces ahí te da las contras, las debilidades. Si empiezo a leer todo esto, la clase se va a hacer, se van a empezar a suicidar en masa los 66 que están colgados. Así que léete esto, que esto es importante, sí que lo tengas en cuenta. ¿Ah? Todo de memoria, todo no, tené la idea
cuáles son las ventajas, para qué se usa una estructura funcional y cuáles son las debilidades que tiene una estructura funcional, que en realidad son los límites. Son los límites. Los límites están dados porque, bueno, la estructura funcional sirve para lo que sirve. No es que la estructura funcional sea mala en sí misma, no. El tema es si vos lo querés aplicar a otras cuestiones. Y la estructura divisional, lo mismo. Obviamente se adecua rápido a los cambios, obviamente porque vos mismo tenés los sectores más importantes, los tenés a tu cargo, lo tenés a tu cargo en tu división, ¿cómo no vas a ser más ágil? ¿Ah? Entonces lees ese tipo de, estas ventajas, permite que las unidades se adapten a las diferencias de productos regionales, clientes, claro. Obviamente, cuando vos haces divisiones, por ejemplo, Rexona, todos van a estar mentalizados en el producto Rexona. Obviamente que te permite eso. O si no, esa división puede ser una división que tenga que ser automotores, autos de sport, por ejemplo, una compañía de automóviles, por ejemplo, inventando, autos sport. Con lo cual conoces bien al cliente de autos sport. Suponete que esa misma empresa haga autos económicos. Los clientes son totalmente distintos. Son totalmente distintos, entonces te permite un mejor conocimiento del cliente y una mayor velocidad de respuesta. ¿Tá? Está clarísimo el tema, creo yo, digo. Me digo a mí mismo, qué claro soy. Y me felicito. Bien. Para ir redondeando el día, porque vamos por la 18, no, son 31, no vamos a llegar. Acá tenés otro tema, la estructura geográfica. La geográfica, ¿por qué se basa? Bueno, América, Europa, Pacífico, Asia, Japón. ¿Por qué Japón y Australia están por separado? Y bueno, puede ser porque te sea importante separarlo. ¿Esto es una regla? No, no es una regla. Capaz que en el Pacífico fíjate que vos agrupás Asia y Japón, que está en Asia, pero vos decís, bueno, lo sacás a Japón por una cuestión de importancia, porque vos necesitas administrarlo por separado, no hay una regla, pero esto es por zona geográfica. También puede ser LATAM, Latinoamérica, no América, LATAM. Y puede ser que tengas LATAM y generalmente se utiliza mucho Estados Unidos y México por razones de proximidad, dependiendo de lo que comercialices. ¿Tá? Estructura geográfica. La estructura matricial. Vos me decís, pero esto es muy parecido a la estructura, ya cerrando el tema. Esto es muy parecido a lo que vos me dijiste del enlace cuando me hablaste de proyectos. Sí, es muy parecido. Muy parecido. Esta es una estructura de doble entrada. Entonces, pero acá te doy un ejemplo, que la Universidad de Buenos Aires está estructurada de la misma manera. Está estructurada de la misma manera, de manera matricial. Los departamentos de contabilidad, finanzas, sistemas, administración, atraviesan horizontalmente a todas las materias o a las cátedras, por ejemplo. La Facultad de Ciencias Económicas obedece a una estructura matricial. Obedece a una estructura matricial. Para que vean las aplicaciones. Generalmente todas las entidades educativas tienen una estructura matricial. Para que veas la aplicación. Obviamente, no para que te lo sepas de memoria. ¿Está? De estructura matricial, doble entrada. Y acá hay un tema importante, que son las ventajas y los inconvenientes. Yo te voy a ir las debilidades. Está puesta debilidades corridas en el libro, pero así que las debilidades obviamente son lo de la derecha. Provoca que los participantes perciban una autoridad dual, lo cual puede ser frustrante y confuso. Es absolutamente así. Es absolutamente así. ¿Te acordás cuando te decía que no vamos tanto a predecir el comportamiento sino el resultado? Bueno, sí, lo que te está diciendo la estructura matricial, aguantate este lío y aprende a manejarte con la dualidad
y aprendé a tener cintura política para poder manejar esta dualidad. Aprendé, no me interesa el orden, pero decir, pero che, si uno solo me daría orden estaría más tranquilo, que es el antiguo concepto de la organización funcional. Una sola fuente de autoridad es básico, que es la unidad de mando, una sola fuente de autoridad. Esto viola la autoridad de mando y te está diciendo, vas a depender de dos personas. Entonces, uno te va a decir cómo quiere el producto y otro te va a decir, hace de determinada manera la tarea. Decir, pero pará, fulanito, el gerente de producto, me está diciendo que lo estamos haciendo mal. Y ahí está tu cintura política. Pero esto está en función de la necesidad de la organización de obtener mejores resultados y no tanto orden. No tanto orden y que las conductas sean... No, 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 no. Matate, dale. Bien, creo que es un buen momento para cortar acá. Vamos a ver distintos tipos de estructuras. Estructura horizontal, las dificultades y la estructura de red virtual que, bueno, vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá y bueno, no sé si tienen alguna duda. Si no, obviamente nos estaríamos encontrando el lunes próximo a la misma hora por el mismo Vaticanal. Eso es viejo, el viejo Batman cuando era serie decían eso, cuando yo era chico. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, chicas, si alguien quiere preguntar algo, si tienen alguna duda. Bueno, la diferencia entre organigrama y estructura, Jessica, es que en realidad ninguno de los dos tiene algo que ver. La estructura es dividir, agrupar y coordinar. Dividir en funciones, agrupar, dividir en tareas en funciones, agrupar en funciones o, como vimos ya, agrupar de diversas maneras y coordinar. Eso es estructura. El organigrama es un dibujito, una manera de expresar qué cosa, más o menos cómo decidiste en un momento determinado. Primero, además, el organigrama es una foto, es decir, que te muestra cómo está en ese momento la organización. Las organizaciones cambian permanentemente, necesitan cambiar permanentemente. Antes no, antes eran entornos más estables. Entonces vos tenías el organigrama y sabías de quién depende de quién. Y hoy, como las organizaciones además tienden a ser más orgánicas, donde no hay ni siquiera organigrama, se sabe quién manda, pero hay un líder de equipo, pero no una estructura, es una estructura más horizontal. El organigrama es un dibujo que te expresa cómo está agrupada las funciones, quién depende de quién, y no más que eso. Puede ser tercerizadas, sí. Los integradores, Federico, pueden ser tercerizados. Por ejemplo, puede ser puede estar implementando un sistema y ese tercerizado puede ser un especialista en ANSAP, por ejemplo. Y entonces ese especialista está implementándolo. Pueden ser muchas otras cuestiones que esté, por ejemplo, una tercerización típica de las coordinaciones horizontales es que estés en producción implementando todo un sistema de producción automatizado, por ejemplo, que interviene tanto el proveedor, interviene el cliente. Y esto es un concepto muy importante que tocaste, Federico, porque hoy en día muchas empresas, por ejemplo, yo conozco, estoy en contacto con una empresa que fabrica etiquetas, simplemente etiquetas, trabaja para grandes compañías y etiquetas, y va a las empresas para asesorarlos cómo utilizar las etiquetas en esas máquinas que tienen ellos para que no se les rompa y para que obviamente queden en el envase de forma correcta. Por supuesto que puede ser tercerizado. Atención con esto, porque hoy nos estamos integrando, las empresas se están integrando mucho entre sí, entre distintas compañías,
y lo que acaba de decir Federico es muy común. A ver, Leonel. Sí, sí, sí. El organigrama, obviamente que es para todas las estructuras, Leonel. Sí, 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 todo es una foto. Todo es una foto. Es una manera de comprender, en realidad nosotros estamos haciendo estos dibujitos, es una manera de comprender. Hay mucha gente que lo hace y no sabe que está haciendo una matricial y no sabe que está haciendo una estructura horizontal como la que estamos viendo, que en realidad para sacarles el misterio, la estructura horizontal se basa en el proceso. Se basa en el proceso. Bueno, eh, esto es un grafiquito, son maneras para que lo comprendamos nosotros, pero muchas veces decir, mira, quiero que vos sigas todo el tema del proceso de pedidos del cliente. Y lo ponen a la persona esa y tiene que saber todo en qué estado está cada proceso, cada pedido del cliente. Bueno, eso es una estructura horizontal, lo que te acabo de decir, que está expresado con toda esta flechita que la vimos acá, pero es eso. Y el tipo capaz que no vio nada, ningún grafiquito. ¿Ah? ¿Estamos, chicos? Si estamos, nos vemos en la clase que viene, ha sido un placer y hasta siempre. Chao, nos vemos el lunes, buen fin de semana y hasta siempre. Chao.